Marketing Online, episodio 237. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más y un viernes, sí, por fin es viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, señores, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya lo sabéis, llevamos 237 programas ya, no vamos a descubrir nada a estas alturas, esto es Marketing Online y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de los precios. Pero antes, recordemos que en boluda.com/cursos podéis encontrar esos videotutoriales que os van a permitir hacer vuestra página web, vuestro e-commerce, vuestra web corporativa, vuestro blog desde cero. Vais a saber cómo hacerla, cómo posicionarla en Google, cómo entender Analytics, Webmaster Tools, todo, ¿de acuerdo? O sea que ya lo sabéis, boluda.com/cursos. Además, vamos ya con los cursos finalistas, ¿de acuerdo? Os digo los que son, así me ayudáis a elegir a ver con cuáles empezamos. El primero es el de WooCommerce nivel intermedio. Sabéis que ya tenéis un curso de WooCommerce. WooCommerce vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver las mejores prácticas de WooCommerce para vender más en vuestro e-commerce. Otro, el de CSS. Este es más técnico. Pero, ojo, porque va a ser CSS de, por decirlo así, de supervivencia. CSS práctico, pragmático. No vamos a empezar con la teoría de los CSS y todo. No, sí, hombre, va a haber un poco de teoría, seguramente en la primera lección, pero después va a ser todo muy práctico. Es estilo, Dios mío, quiero cambiar el fondo de color y no sé cómo lo hago. O quiero cambiar este tipo de letra, o quiero cambiar lo otro. Me está bien el tema, pero no quiero hacer un máster de CSS, solo quiero ser capaz de localizar las cosas y cómo modificarlas de una forma fácil. Bien, pues eso sería el curso. Después tendríamos el de newsletters, el de email marketing, cómo sacarle el máximo provecho a esa lista de distribución que tienes, a esa base de datos con nombres y correos que tienes, cómo sacarle partido. Y finalmente el de blogging, cómo escribir cada día, cómo alinear tu contenido con el de tus clientes potenciales, cómo monetizarlo si no es un blog corporativo, que es un blog que te dedicas solamente a escribir, cómo monetizarlo, blogging, cómo ser mejor blogger en general. Estos son pues los 4 cursos finalistas, recordemos, WooCommerce intermedio, CSS, email marketing y blogging. Pues ahí están, se admiten votaciones, soy todo oídos. Bien, y uno de los cursos que quizás más adelante veréis será precisamente el que hoy voy a dedicar el tema, con lo que si os gusta este monográfico de hoy, pues podéis votar para también añadir un curso que sea de, ni más ni menos que de pricing, de precios, cómo poner precios a tus productos, a tus servicios, a tu proyecto. El tema del pricing es un tema hoy en día bastante complejo, bastante complicado, especialmente porque hay algunos sectores que son muy cambiantes y que están, en constante evolución. Entonces, claro, ¿qué haces cuando tienes que poner un precio, ¿no? Porque la técnica, y os voy a ser sinceros, la principal técnica, pero vamos, que está... se ha escapado ya, si esto fuera la Vuelta Ciclista, diríamos que ya es que se ha escapado, pero hace horas, es la técnica de copiar. Es una técnica un poco perdedora, pero básicamente lo que hacemos es copiar de cosas parecidas, de la competencia. Vamos a colocar los precios, tenemos un producto, tenemos un servicio, decimos, a ver, ¿qué hay en el mercado? Estos son los precios, no lo voy a poner más caro que el más caro, no lo voy a poner más barato que el más barato, lo voy a poner por ahí en medio y a ver qué pasa. Eso es una técnica perdedora. ¿De acuerdo? No lo hagáis así porque no tiene ningún sentido. Hay muchas técnicas para colocar precios y lo iremos comentando hoy y después sí hacemos el curso, pero esa es de las peores. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Dices, vale, sí, evidentemente el cliente va a comparar en algún momento, pero tú lo que deberías hacer es basarte en saber cuál es el excedente del consumidor, qué es lo que está dispuesto a pagar el consumidor, cuál es el precio de reserva del consumidor, no qué es lo que están pagando los otros, porque en algunos casos puedes estar, sí, quizás dices, mira, lo voy a colocar aquí en medio, el precio medio entre el más barato y el más caro, pero igual resulta que por lo que estás ofreciendo estás perdiendo dinero, podrías ser capaz de doblar el precio y seguir vendiendo al mismo ritmo, evidentemente con el doble de ingresos. O al revés, resulta que sí, estás en un precio medio, pero resulta que por lo que estás ofreciendo la gente lo ve caro. Entonces deberías rebajar el precio para ganar más, para vender mucho más. O sea que realmente tenéis que pensar muy bien la estrategia en lugar de copiar directamente a la competencia. Bien,
Hay muchas cosas, como decíamos, que pueden alterar la percepción, y esto es una de las cosas que veremos durante el capítulo de hoy, la percepción de precios del consumidor, ese comportamiento, que es lo que se activa en el cerebro que hace pensar que algo sea más barato o más caro. Una incluso, y de esto lo hablaremos más adelante, es el número de sílabas que tardas en leer el precio en voz alta. Imaginaros dónde llega el nivel. Ya lo veréis, ya lo veréis. Y bueno, voy a mencionar bastantes estudios. Todos esos estudios, no es que me los invente, están y los voy a dejar en las notas del programa. Lo digo porque si hay alguno de los datos que voy a dar hoy que os pica la curiosidad, mirad en las notas del programa y veréis el enlace al estudio. Y ahí se explica todo, la muestra que se hizo, cuánta gente, las preguntas. Lo digo porque cada vez que se menciona un estudio se debería dar esa fuente para que realmente se vea que es fiable. Bien. Y el primero de los estudios precisamente es de McKinsey, que dice que menos del 15% de las empresas en Estados Unidos hacen estudios de precios. O sea, imaginaros, menos del 15% es poquísimo, con lo importante que es. Este mismo estudio, de hecho, dice que un cambio en un precio puede suponer un aumento o una disminución de la facturación de promedio del 20%. Es decir, tú modificas un precio, dices, esto que cuesta 15 va a pasar a costar 19. Bien, eso de promedio puede hacer que tus ventas, tu facturación, aumente o disminuya un 20%. Y esto es de promedio, hay casos que es más, hay casos que es menos, pero ahí está el promedio. Es decir, que de hecho en la carrera ya lo dicen, el precio es lo más fácil de tocar. No tienes que tocar nada. No tienes que tocar producción, no tienes que tocar marketing mix, no tienes que tocar packaging, no tienes que cambiar nada del producto, simplemente el precio. Y eso implica aumentar o disminuir un 20% de promedio la facturación. Imaginaros el poder del precio. Bien, volviendo a las técnicas que comentábamos. Una es el replanteamiento, el reframing, que le dicen en inglés, de las cifras de los precios para hacerlas parecer menores. Por ejemplo, imaginémonos que vendes un software de gestión empresarial, lo que haga falta, un software bueno, caro o de precio elevado, que cuesta, no sé, anualmente unos 1.000 euros, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un plugin cualquiera de 20 euros, estamos hablando de algo corporativo de unos 1.000 euros. Tú podrás explicar todo lo que quieras, todas las bondades, todo lo fantástico que es, vamos, inimaginable, todo lo que quieras, la Biblia en verso, pero no le vendes. Pero ¿qué pasa si te replanteas ese precio y lo anuncias y lo comentas como, por ejemplo, menos de 3 euros al día, o menos de 2,99 euros o 2,80 euros al día? Bien, pues resulta que se vende extraordinariamente más. Un estudio de neuroimagen, repito, todos estos estudios os los dejo en las notas del programa. Dice que los precios grandes, atención, esto es muy clave, los precios grandes activan las zonas, ya sabéis lo que es la neuroimagen, ¿no? Te conectan, te ponen una especie de escáner, se ve ahí un televisor y en función de lo que te preguntan, ven qué zonas del cerebro se activan por colorillos y tal. Bien. Bueno, pues resulta que cuando se habla de precios grandes, esos precios activan las zonas del cerebro relacionadas, atención, con la pérdida de dinero. Con la pérdida de dinero, o sea, un precio alto lo relacionamos de forma inconsciente, subconsciente, como lo quieras llamar, con perder dinero. Claro, te dicen 1.000 euros, ostras, 1.000 euros, pero te dicen 2,99 euros al día. Bueno, es poquito, lo puedo pagar. Es lo mismo, de hecho es un poco más. 2,99 euros al día es un poco más que esos 1.000 euros anuales. Y eso las grandes empresas lo saben y lo usan. Y de aquí que oigáis cosas como, por ejemplo, los canales estos de pago, los digitales, el Canal Plus, el Vía Digital, todos estos te dicen cosas como por menos de 1 euro al día la liga en tu casa. Claro, por menos de 1 euro al día. No te cobran menos de 1 euro al día. Te cobran pues, 30 euros o 40 euros o lo que haga falta al final de mes. Pero te dicen eso porque pienses, vamos, por 90 céntimos al día o por lo que sea al día, vamos, tengo la liga en casa o tengo la suscripción o tengo lo que haga falta. Claro, ¿por qué lo pasan a día? Porque el precio es mucho más bajo. Mucho más bajo. No te van a decir el precio mensual, te van a decir el precio por día. Después cuando te informes ya lo verás. Pero tú, tu primera reacción no ha sido de decir, ostras, cuánto dinero, sino, ostras, qué barato, qué ganga. Ahí está la idea. También un tema muy clave, es saber elegir muy bien las palabras que vas a decir juntamente con el precio. Por ejemplo, decir 5 euros o decir solo 5 euros, eso puede tener, y también os dejo el estudio que lo dice, puede tener un 20% más en ventas. O sea, comparad, y eso está hecho con test AB, ¿eh? O sea, un test que dice, compra ahora 5 euros, y hay el botón de comprar y tal, y después la otra mitad
veían por solo 5 euros, compra ahora no sé qué. Es decir, hay las variaciones. Bien, pues el que decía solo era consiguió un 20% más de facturación de ventas. Esto es porque estas palabras, y lo explica bien en este estudio muy, muy detalladamente, activan lo que se llama la zona de impulso de compra del cerebro. El impulso de compra es un tema clave, y daría esto por, no un curso, 30 cursos. El impulso de compra es, por ejemplo, ¿sabéis cuando vais al supermercado? El marketing de supermercado es extraordinario, me encanta ya como hobby, cuando vais a pagar a caja, que hay los chicles, las pilas, todo eso, esas compras flash, eso es ese impulso de compra de decir, ¡ay! Pilas, igual no necesitas pilas, o chicles, o no sé qué. Bueno, evidentemente también hay los huevos Kinder para que los críos lo vean y tal, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Pero esas compras, ese impulso de compra es importantísimo. Bien, pues hay algunas palabras que hacen que se active esa zona del cerebro. Por ejemplo, solo, tan solo, menos, menos de, ganga. Todo este tipo de cosas activan esa zona de impulso de compra. Así pues, cuando pensemos en el copy, en el texto que va a acompañar el precio, pensemos en todas estas palabras, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos, más cosillas. El tema del anclaje de precio. Esto es vital. De la misma forma que es muy difícil poner precios de la nada, sin comparar, lo que decíamos antes, vas a poner un precio, imaginemos que es un producto que no existe, lo tienes mucho más difícil si no hay ninguna referencia que un producto que ya existe en el mercado o un servicio que ya existe, pero entonces comparas y dices, bueno, voy a poner más o menos este precio, ya decimos que esto no es la técnica, ¿es mucho más fácil? Sí, pero no es la técnica. Bien, pues de la misma forma que a ti como vendedor te va a costar mucho elegir un precio si no tienes con quién comparar, lo mismo pasa con la gente. La gente, el consumidor, si no tiene un precio de referencia, un precio con el que comparar, un precio de anclaje, precisamente, le va a costar mucho más. Esto, por ejemplo, pasó en 2010 con la presentación del iPad. Steve Jobs, cuando hacía su presentación, pensemos que entonces el tablet no existía como tal, no había la existencia de tablet, sí, había habido alguna cosa, pero había sido siempre un fracaso. Podríamos decir que el iPad creó su propio mercado, su propio sector, y a partir de ahí empezaron a llegar más tablets. Bien, no había precios de referencia. Entonces incluso los expertos iban pensando, iban comentando y decían, ¿qué costará esto del iPad? Porque Apple iba comentando y decían que si esto, que si lo otro, que si iba a rondar los 1.000 euros. Entonces, claro, Steve Jobs aprovechó eso y en la presentación comentó y salió ahí en pantalla, los expertos dicen que quizás el iPad, os preguntaréis, bueno, claro, él decía, os preguntaréis qué precio tiene. Bien, los expertos dicen que incluso podría estar sobre unos 1.000 euros y entonces sería muy fácil colocarlo pues a 999 y salió ahí al precio en pantalla, 999. Dijo, pues nosotros lo vamos a lanzar a 499. Flash, o sea, desapareció el 999 y apareció el 499. Y todo el mundo pensó, ¡oh, ¡qué barato! El iPad no será de 1.000 euros, será de la mitad. ¡Quiero uno! Claro, eso fue un uso extraordinario de esos rumores que siempre se utilizan en el mundillo Mac. Entonces, claro, si esos rumores te dicen que el precio va a estar sobre los 500 o sobre los 1.000 y después resulta que es la mitad, cuando ya te habías medio hecho la idea de que tendrías que pagar eso, de repente dices, vamos, esto es una ganga. Y estamos hablando de 500 euros. Pero parece una ganga. Esto también lo hacen muy, muy bien, porque son unos cracks del pricing, los anuncios de teletienda. Lo comentábamos precisamente el lunes, en el final de la trilogía de ejecutar ideas de negocio. ¿Os acordáis? Que decíamos que era muy importante la venta. Bien, pues precisamente eso es lo que hacen. Empiezan con un precio y van rebajando y después duplican el regalo y te dicen que no sé qué, porque te dicen, esto costaría normalmente, no sé, 100, pero si llamas ahora, que siempre es ahora, pues va a costarte 50. Pero además si dices que no sé qué te va a costar 35 y además te vamos a regalar otro juego de cuchillos. Y dices, madre mía, de 100 euros que me va a costar un juego de cuchillos, voy a tener 2 juegos de cuchillos por 35. Esto es una super ganga. Fijaros qué es lo que han hecho. Han anclado un precio y han comparado a raíz de ese precio. Igual no, evidentemente el precio era ese, 35 2 juegos de cuchillos. Pero en lugar de decir, 35 2 juegos de cuchillos, te dicen, no, esto uno cuesta 100, pero ahora va a costar 50. Y además si llamas y dices no sé qué, va a costar 35. Y además te vamos a regalar otro. Dices, madre mía, esto es una ganga. Una vez más, es todo puro marketing. Más cosas de precio de anclaje, el típico precio tachado en los supermercados. Ves un precio tachado y después debajo o al lado hay el precio bueno. Y dice, descuento. Un descuento, sí, pero si ves un precio anclado,
que es ese precio que después se tacha y ves el otro, dices, esto es una ganga. Ahí está la clave. Un precio de anclaje, un precio con el que poder comparar. Porque si no, vas a tener un problema. Y es que la comparación la va a hacer el propio cliente. Ese cliente va a decir, voy a comparar con competidores, o igual no con competidores, pero en su cabeza va a comparar con otros productos, igual algo que no tiene nada que ver, y va ahí a decidir si es barato o es caro. En cambio, si tú se lo sirves en bandeja de plata, le dices, mira, esto es barato comparado con esto, ya ves que ganga, entonces ya le estás ayudando a tomar esa decisión. Esto es importantísimo. Precisamente relacionado con esto, el otro día un oyente, suscriptor, es de México, y me decía, me he apuntado a tus cursos y estoy contentísimo, porque además voy a bajar de peso. Y digo, ¿cómo que vas a bajar de peso? Y dice, sí, voy a adelgazar porque los cursos tuyos me cuestan lo mismo que 3 frappuccinos en el Starbucks, un poco menos. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, porque yo voy mucho al Starbucks, entonces he decidido ir 3 veces menos durante el mes y con esos 3 frappuccinos que me ahorro me apunto a tus cursos y además me adelgazo. Y yo pensaba, ostras, pues ves tú qué comparativa ha hecho. O sea, imaginaros lo que es capaz de hacer el cliente, el consumidor, cuando compara. Cada uno lo compara con, no hace falta que lo compare con proveedores o competidores, sino con frappuccinos del Starbucks. O sea, imaginaros. Y de ahí que muchas veces cuando te venden algo así te dicen, por menos de un café al día, lo que te gastas en el café, pues ahora puedes tener tal. Una vez más, anclaje. Otro tema muy importante del anclaje es la posibilidad de hacer un anclaje ofreciendo alternativas. Esto es muy interesante. El tema de las alternativas quiere decir que das 2 o 3 opciones, las pricing tables que vemos muchas veces en internet, que dice pues opción premium, opción gold, opción plata, opción oro, etc. Bien, esto hay un estudio que también os dejo en las notas del programa, muy interesante, que era de un periódico, de The Economist. Tenían una versión para suscribirse solo a la web, ¿de acuerdo? Es decir, podías acceder a todo el contenido por 59 dólares. Después había la opción de The Economist impreso, es decir, que te llegaba físicamente por 125 dólares. ¿De acuerdo? Es pues más o menos el doble, un poco más del doble. Y después, curiosamente, había la opción de ambas cosas, es decir, la opción impresa y la opción digital, las dos. Y había un error ahí y lo tenían como 125 dólares también. Es decir, que si solo quieres web, 59. Si quieres impresión, es decir, el periódico físico, 125. Y si quieres las dos cosas, 125. Claro, era un poco raro. Eso era un error que tenían, pero a partir de ahí se hizo un estudio y se demostró que, atención, si das las 3 opciones, es decir, y con esos precios, 59 digital, 125 físico y 125 ambas cosas, el 16% de la gente elegía la versión digital, la de 59. 0%, evidentemente, 0%, elegía la opción de físico. Y el 84% ambas cosas. Bien, hasta ahí dices, vale, perfecto, pues un 16% la versión digital y un 84% ambas cosas. La preferida es la 84% y es la ganadora, o sea, la que más eligen y ya está, todo correcto. Ya, pero después quitaron la opción de en medio. Dijeron, a ver, ¿y si yo ahora ofrezco solo la 1 y la 3? Es decir, la versión web y la versión web e impresión, una por 59 y la otra por 125, y saco la del medio, porque la del medio no la ha elegido nadie, un 0% la ha elegido. Bien, ¿sabéis qué pasaba? Entonces un 68% elegía la web. De un 16 pasó a un 68%. Y de un 84, que era la gente que estaba eligiendo ambas cosas, por 125, bajó a un 32%. O sea, imaginaros, ¡qué barbaridad! Eso ahí no pintaba nada. O sea, no estaba haciendo nada. Ese 0% de la opción únicamente que estaba ahí, nadie lo estaba comprando, pero ojo, tenía su función. Pero no tenía su función para que la gente lo seleccionara, sino que tenía su función para que la gente seleccionara otro. Esto pasa con muchísimos productos. Es como los vinos. En los restaurantes, ya os digo yo cuál es el vino más vendido. Elegid cualquier restaurante, de la carta de vinos, ya os digo yo cuál es el más vendido. De cualquier restaurante, podéis jugar eso con los metres cuando vais. Es el segundo más caro. Siempre. Si tú das 3 vinos, el segundo más caro. El primero es barato. Y bueno, sea o no barato, es el de precio más bajo. Y elegir, sobre todo cuando vas con tu pareja, con un cliente, con no sé qué, elegir ese es un poco barato. No lo eligen. A no ser que quizás si vas tú solo, igual sí, el vino de la casa. Pero bueno, en general.
El último es el más caro y que sobre todo en muchas ocasiones tiene un precio demasiado elevado. ¿Cuál eliges? El del medio. El segundo mejor, porque es ese que calidad, precio, no sé qué, en cualquier restaurante. Preguntad a los metres, y ya lo veréis. Siempre es el segundo mejor. Ojo, que con esto quiere decir que está muy bien dar esas opciones, incluso poner esas opciones un poco fantasma, más que nada para tener... seguramente ese mejor vino de todos tendrán una botella. Porque como no sale nunca, o sale de uvas a peras, de uvas, nunca mejor dicho, pues la tienen ahí, pero no para que la gente lo compre, sino para que la gente elija el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, el tema de las opciones tampoco es bueno, de hecho no es nada bueno, dar demasiadas opciones. Lo óptimo son 3 o 4 opciones. Esto pasa mucho sobre todo en los supermercados. ¿No os habéis encontrado nunca en un supermercado ahí comprando 30 panes de molde o lonchas de pavo o de fiambre o lo que sea? Al final te vuelves loco, es imposible, porque algunos dicen pack familiar, más rebanadas, más no sé qué, más peso, menos peso, precios distintos, tamaños distintos, te vuelves loco. Al final, ¿qué haces? Buscas el cartelito amarillo, ese de mejor precio más barato. Que para eso está precisamente ese cartelito, ¿eh? Ese cartelito no es que lo coloquen ahí porque sí, por amor al arte, es porque saben que hay tantas opciones que la gente va a ir a ese, a lo fácil. Esto también pasa en las páginas web con la pricing table, cuando hay esas 3 o 4 columnas con las opciones de elegir mensual, elegir semanal, elegir anual, o también hay la opción de, pues, con más características o más atributos, con menos, este con soporte, sin soporte. Bien, pues siempre hay una que está como destacada, que es más grande y dice la opción preferida del público, o el best value, o como le quieres llamar. Eso es exactamente lo mismo. De hecho, esto que os decía de los supermercados y del jamón, de hecho hay un estudio que dice que, y os lo dejo una vez más en las notas del programa, que este supermercado lo que hizo fue pasar de 24 tipos de lonchas de jamón que tenía ahí, marcas, tamaños, etcétera, pasó a 6. Bien, pues solo haciendo eso aumentaron las ventas un 30%. Imaginaros, madre mía. Más cosillas que tiene el pricing, el tema del 9, que se ha hablado mucho, el 9. ¿Qué pasa con el 9? Acabar los precios en 9, 19, 29, 19,99. Bien, el precio, ojo con el tema del 9. Funcionar funciona, pero funciona porque implica y activa esa zona del cerebro de descuento, de ganga, de precio rebajado. O sea, ves un 19,99 y automáticamente se te activa la zona de esto es como una rebaja, esto es como un precio que se ha ajustado. ¿De acuerdo? Porque si no, ¿qué sentido tendría? Claro, en ocasiones, y esto se ha hecho la prueba con catálogos de estos que se envían por zonas, y algunos catálogos tenían el precio de, era un suéter, si no recuerdo mal, a $39, después al mismo suéter, todo igual, a 34 y después a 44. Es decir, diferencia de $5, 34, 39 y 44. Bien, el que más se vendió era el de 39. Incluso más que el de 34. ¿Por qué? Porque daba esa sensación de descuento, porque acaba en 9. Ojo, mucho cuidado con esto, porque estás transmitiendo ese punto de barato o de oferta. Y no siempre te interesa esto. Si tú estás ofreciendo un producto serio, de alta gama, importante, en un restaurante, por ejemplo, de alta gama, los precios, si cuesta algo, cuesta 40, costará 40, no dirá 39,99. O un apartamento de lujo, no te van a decir 399.999 euros, 400.000, van a ir en números redondos. Los números redondos transmiten más seriedad, más profesionalidad. Y además hay otra cosa con lo de los 9, ojo con las sílabas, porque es lo que decíamos antes, y esto es otro estudio y os lo dejo, todo esto os lo dejo en las notas del programa, cuantas más sílabas tiene decirlo en voz alta, por ejemplo, 19,99 es más largo que 20. 20 es más corto. 19,99 es más largo. Parecerá una tontería, pero ahí está el estudio. Cuanto más tardas, más largo es decirlo en voz alta, más parece. Y esto no es que la gente lo analice y diga, oh, esto me cuesta decirlo más en voz alta con lo que... No, esto es subconsciente, nos guste o no. Esto va por dentro. Así de fácil. Otros detallitos, vaya, acabo porque si no, madre mía, acabaría esto, daría para horas. Quitar el símbolo de euro en una carta de un restaurante aumenta el gasto del cliente. O sea, en el listado de precios de cada plato, si quitáis el símbolo de euros,
eso automáticamente aumenta la facturación de lo que se gasta las personas. ¿Por qué? Una vez más, es subconsciente, la gente ve el 2, ve el 15, ve lo que sea, y sí, evidentemente, a ver, no somos tontos, ya sabemos que son euros, o dólares, o lo que sea, pero la cabeza hace que al no ver el símbolo del dinero parece menos. Es curioso, es curioso. Después otro tema, si haces un descuento, por ejemplo pasas de 30 a 28, que sea sin decimales, es decir, que se vea de una forma matemáticamente que sea muy fácil ver el descuento. Por ejemplo, de 30 a 28 son 2 euros, 2 euros de descuento, eso se ve muy fácil. Pues eso es mejor que decir de 30, por ejemplo, a 27,95. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que procesar más ahí. 27,95, vale, si fueran 28 serían 2, es 5 céntimos menos, por lo tanto son 2,5 euros. Esto es lo que tiene que pensar el cerebro. En cambio, de la otra forma, aunque sea menor descuento, 5 céntimos menos de descuento, funciona mejor. Es curioso. Y con esto acabamos, porque es que si no, te daría para un curso. Bueno, de hecho es la llamada que os hago. ¿Os interesa el tema del pricing, técnicas de pricing, cómo colocar precios a vuestros productos, servicios futuros o actuales, cómo modificarlos? Pues ya lo sabéis, me lo comentáis y añadiré un curso en los cursos boluda.com/cursos de pricing. Por cierto, todo esto, la idea que os tenéis que quedar con todo esto es que lo tenéis que probar. O sea, hacedlo ya, sobre todo si es vía web. Haced descuentos, haced tratos especiales, haced tests A/B. Ya sabéis que a través de WordPress y de WooCommerce podéis hacer un test A/B colocando precios distintos para ver cuál es el excedente del consumidor. Es decir, pues mira, con este precio me compran tantos, con este precio me compran otros. Es importantísimo todo esto. También lo suyo sería hacerlo con descuentos especiales, descuentos puntuales, para ver qué reacción hay. Porque igual resulta que bajando el precio 5 euros o 4 euros, o pasando de esos 41 a 39 o de esos 39 a 37, vais a activar esa zona del cerebro que decíamos, que va a parecer que ese producto sea mucho más barato que lo que realmente lo has rebajado. Y eso incremente mucho más el nivel de ventas y al final factures más, ¿de acuerdo? O sea que os invito a que hagáis todas esas pruebas. En fin, señores, pues nada, hasta aquí la clase de hoy de pricing, este monográfico. Habría muchas más cosas que decir, pero tenemos tiempo limitado. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que de verdad que me ayudan mucho. Es un gesto que tenéis que os agradezco muy profundamente. También por los comentarios, que tomáis el tiempo de escribir con esos teclados de smartphone, que no siempre es fácil. Esos comentarios que me alegran y, en definitiva, por estar ahí al otro lado. Hoy es viernes, con lo que os deseo un muy buen fin de semana. Desconectad, si podéis, relajaros, recargar las pilas, porque ya sabéis que el lunes volvemos. Y en este caso, al ser lunes, con las preguntas de la audiencia. Con vuestras preguntas vais a ser los protagonistas. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buen fin de semana.